Este es un mensaje predicado a la Iglesia Sobre la Roca en Ciudad Delicias, Chihuahua, México. Síguenos en nuestras redes sociales como Sobre la Roca Delicias. Estamos con nuestra serie de Adviento y es el segundo domingo, ¿verdad? De Adviento. Y antes de comenzar, primero que nada me gustaría que oráramos especialmente ahora por la predicación, que oráramos y pidamos a Dios de su gracia para recibir el mensaje. Creo que son mensajes que nos deben de llevar a ser y confiar en esta Navidad, ¿verdad? De una manera especial en lo que festejamos. Así que vamos a orar. Señor, muchas gracias porque venimos a ti como hijos que van a su Padre a rogar por algún bien. Pero hoy te pedimos no un bien material, sino un bien para nuestra alma. Hoy domingo, Señor, nosotros nos acercamos a tu palabra sabiendo que es palabra de Dios. Pero, Señor, ayúdanos a creerla, apreciarla y aplicarla. Señor, que podamos oír y recibir con el corazón. Ten compasión de nosotros, porque como las ovejas necesitan ser guiadas por su pastor, todos nosotros necesitamos ser guiados por ti, por tu voz, y saber que de ti viene todo bien de nuestra alma. Señor, concédeme la gracia para predicar en tu nombre como un mensajero que simplemente expone un mensaje. Sé tú glorificado, sé tú exaltado y seas tú adorado íntimamente por nuestro corazón. Convence al que duda, levanta y perdona a quien está afligido o ha pecado, aquellos que están extraviados en su pecado. Señor, lleva tu palabra de los oídos al corazón. Respalda mis palabras, déjanos conocer a Jesús, muéstranos su gloria y asómbranos. Edifica tu iglesia sobre la roca que es Cristo. Lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Creo que la mayoría de los que estamos aquí procuramos ver películas en nuestro tiempo libre. Particularmente, estos últimos meses he visto algunas que me han llamado la atención y tienen que ver con que algún grupo de agentes especiales tiene que ir a una cierta misión y rescatar, ya sea a soldados, gobernantes y hasta médicos. Cuando pensaba en cómo introducirme a al mensaje de hoy, recordé una película que precisamente lleva el nombre del mensaje de hoy, Misión Rescate. Y esa película se estrenó en el año 2015. Esta cinta nos muestra una historia de fortaleza y paciencia mental, que precisamente por el nombre podemos darnos cuenta de que es una historia de rescate. Es un ejemplo imagínate un equipo de astronautas, te lo voy a narrar un poco, que tiene la misión de vivir en Marte por ciertos días con el fin de investigar las propiedades del suelo. Entonces, la misión tiene que ser cancelada porque en un determinado momento, después de 18 días de investigación, hay una tormenta que obliga a estos astronautas a abandonar el planeta. Es aquí donde todo se pone difícil, ya que mientras ellos están realizando los actos para salir, una antena de comunicación golpea a uno de los astronautas que queda ahí inconsciente. Ellos lo dan ya por muerto y se van, y de pronto reciben un mensaje de este hombre sabiendo que no estaba muerto. Entonces este hombre comienza a hacer lo necesario para sobrevivir, pero tanto los de la NASA como los tripulantes que ya van camino a la Tierra hacen lo posible para rescatar a este astronauta que se quedó en Marte. Esa es una película basada en una novela, y que es una novela que se convirtió en un bestseller, ¿verdad? De los más vendidos. Precisamente de esta película es que extraje el nombre de hoy, Misión
rescate. Y como parte de esta serie, quiero que vayamos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 19, donde se nos plasma la mayor de las misiones de rescate alguna vez hechas. Y hablo de la misión de rescate que hizo Jesús. Así que quiero que me acompañes a leer los versos 1 al 19. Lucas capítulo 19, vamos a leer los versos del 1 al 10, perdón. Lucas 19, versículos del 1 al 10. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? Buscar y a salvar lo que se había perdido. El pasaje comienza diciéndonos que cierto día Jesús entró a la ciudad de Jericó. Déjame te cuento un poquito de esta ciudad. Esta era una ciudad muy próspera. Era centro de rutas comerciales y, según varios comentaristas, son los que coinciden en la diversidad de actividades que se llevaban a cabo aquí, que iban desde vender perfumes por la gran cantidad de bálsamos que se producían ahí. Era una ciudad que poseía un bosque de palmeras y grandes jardines, lo que la hacía muy atractiva para que los extranjeros fueran ahí y hicieran sus diversas actividades comerciales. Un día dice que entró Jesús a esta ciudad mientras caminaba por ella y se dio un suceso poco común, dirían algunos. Un hombre llamado ¿cómo? Zaqueo, y presentado con algunas características muy especiales. Dice que era jefe de los publicanos y rico. Escuchó que Jesús pasaba por Jericó. Este hombre debía ser un hombre prominente. Ahora, fíjate los detalles que se nos presentan aquí. Este hombre debía ser un hombre prominente porque era un jefe de publicanos, y es el único lugar en toda la Escritura donde se nos habla de un jefe de publicanos. Prácticamente tenía toda una sección tributaria a su cargo. Recordemos que los publicanos eran esos recaudadores de impuestos que también eran abusadores del pueblo, ricos por extorsionar a su propio pueblo y dar impuestos al gobierno romano. Eran considerados como unos traidores a la patria. Prácticamente los judíos decían: ya para ellos no hay perdón. Aunque tenía un alto puesto, no era así con su estatura, porque dice que era bajito, para no decir que era chaparro. ¿Sí? Él quería ver a Jesús. Quizá había escuchado algo de él, pero no le conocía. Dice que quería ver quién era Jesús. Así que tuvo que, como por su baja estatura no podía ver, dice entonces que se sube a un árbol porque Jesús iba a pasar cerca. Al llegar Jesús, Lucas narra que él sube la vista y ve a este hombre llamado Zaqueo y le dice: date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Así que Zaqueo no conocía a Jesús, muy apenas se enteró que pasaría por ahí, pero Jesús sí lo conocía. En ese momento, Zaqueo baja rápidamente, apresurado y con gozo. Esto causó revuelo en todos los que estaban
presentes. ¿Saben por qué razón? Porque Zaqueo tal parece que no solamente era odiado por los religiosos, sino era odiado también por la comunidad en general, porque dice que todos se pusieron medio renuentes. ¿No sabe quién es este hombre? Jesús con un pecador de esta magnitud. Así que al llegar Zaqueo a Jesús, muy posiblemente ya después de haber pasado un buen tiempo con él y como consecuencia de haber convivido y haber escuchado quizá las palabras de Jesús, este pecador es impactado. De tal manera que las palabras de Zaqueo nos dan una idea del tal impacto que tuvo. No solo dice que la primera reacción es: todo lo que tengo, la mitad de mis bienes son puestos a disposición de los pobres. Luego dice que si algo había tomado de alguien, si algo había defraudado, él se lo iba a regresar, no duplicado como posiblemente lo decía la ley, no solamente restituido, sino que lo iba a dar 4 veces más. Entonces Jesús, al ver la tal acción de este hombre, lo que hace es de que lo reconoce, lo elogia y le dice: ha llegado la salvación a esta casa. El mayor de los males estaba siendo derrocado. La condenación por el pecado que separa al hombre de su creador estaba disipándose, para concluir en el versículo 10 diciendo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que la manera en que Lucas cierra este capítulo o cierra esta sección, esta escena, nos dice el motivo de por qué Lucas escribió esto. Así que vamos a ver este episodio de la vida de Jesús de una manera muy original, pienso yo. Este pasaje lo vamos a dividir en 3 encabezados. Y dije que el mensaje lleva por nombre, ¿cómo? Misión, rescate. Así que vamos a ver los aspectos de esa misión, como los vemos en las películas. Y el primero es que para una misión peligrosa, para una misión riesgosa, se necesita un buen agente, un agente capaz. Así que vamos a ver qué nos dice este pasaje acerca del agente capaz de llevar a cabo esa misión. Y ese es el primer encabezado: el agente, el Hijo del Hombre que vino. Ahora, cuando hay una misión, se llaman aquellos mejores hombres, los que tienen más reconocimiento o bien mayores capacidades de lograr su objetivo. Y aquí lo primero que debemos notar es que Lucas nos dice quién era Jesús aquí. La descripción que Lucas hace de Jesús es muy precisa, porque él le dice el Hijo del Hombre. Esa es una expresión que ya hemos visto en algunas ocasiones y que yo quiero abundar un poco, porque sin duda en este contexto dice mucho. Este es un título mesiánico que nos remonta al libro de Daniel. Ve conmigo a Daniel, por favor, capítulo 7. Y vamos a recordar un poco. Yo sé que ya hemos visto algunos de estos pasajes, pero quiero que tú los veas en este contexto. Quiero que veas cómo Lucas escribió de una manera muy precisa. Daniel, capítulo 7, y vamos a leer los versículos 13 y 14. Fíjense bien, esta es una visión que está teniendo Daniel. Dice, capítulo 7, versículo 14. Dice: y miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de ¿qué? Hombre. Que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora, Daniel está teniendo una visión, y él describe que a ese que vio ahí es a un hijo de hombre, que recibió no solamente dominio eterno, sino que un reino que no será destruido. Esta es una visión de una teofanía. Dios está manifestando. Dios es de una manera visible
Daniel está viendo algo que está sucediendo acerca de Dios. Entonces, tal parece que este hijo de hombre se acerca al anciano de días. Y los detalles que él da dicen que este hijo de hombre es o debe ser adorado por todos los pueblos, naciones y lenguas. Todos los pueblos, naciones y lenguas deben servirlo. Así que el Hijo de Hombre es un título mesiánico que enfatiza la divinidad de Jesús, pero también su humanidad. Notemos que Jesús usa este título varias veces. Así que Él mismo se adjudica y dice el Hijo del Hombre. Los judíos debieron haber entendido a qué se refería. Me explico, no era un título a la ligera. Y Lucas está diciendo, porque el Hijo del Hombre vino. Ellos debieron haber entendido la relación que tenía el título con Jesús y aceptaban o rechazaban. Entonces, ese agente capacitado, el mejor elemento para la misión elegida, era el Hijo del Hombre, pero que era Hijo de Dios. Fíjense lo que estaba diciendo, en esa visión estaba diciendo, yo veo a uno que parece hijo de hombre, a uno que era humano, me explico, que tenía los rasgos de humano. Entonces, este que tenía rasgos humanos también era hijo de Dios, tenía dominio, tenía gloria. Entonces, no sé si tengamos claro lo que significa, pero ese hijo de Dios e hijo de hombre, el eterno Dios, vino. ¿Sí se fijan? ¿Vino a Jericó? Sí. ¿Vino a Galilea, como lo dijimos la semana pasada? Sí. Pero ambos lugares nos deben de llevar a meditar que en primer lugar el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a la tierra que Él había creado. El pasaje es muy claro. El Hijo del Hombre vino. Ponte en los zapatos de los judíos de aquel tiempo. El Hijo del Hombre vino. El Hijo del Hombre vino. El que tiene todo poder, toda gloria, todo dominio para la obediencia de todas las naciones. El Hijo del Hombre plasmado en Daniel y el Hijo del Hombre visto y le decían, ¿ese es el Hijo del Hombre? No podemos decir que al decir que el Hijo del Hombre vino, que dejó simplemente un lugar físico para ir a otro lugar físico. Lo que tenemos aquí es que Jesús no dejó Nazaret, Galilea, para venir a Jericó. ¿Me explico? El Hijo de Dios vino a buscar y a salvar, no a Galilea, sino al mundo. Juan el Bautista habla de esta preexistencia de Jesús y de la venida de Jesús. Ve conmigo, por favor, a Juan capítulo 1, versículo 27. Yo quiero que tú te asombres de esto. El Hijo del Hombre que tenía todo el reino, todo el dominio, todo el poder, que tenía la misma autoridad que el Señor. Fíjate cómo es descrito por Juan el Bautista en primera de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Lo que estaba diciendo era Juan el Bautista. Saben que viene uno después de mí, pero ese que viene después de mí es antes de mí. Vayan ahí mismo al capítulo 8, versículo 58. Prácticamente la expresión antes de mí indica que Jesús ya era antes de que Juan fuese concebido. Juan 8. Así que de la misma manera es Jesús quien les dice a los judíos lo siguiente. Juan 8, 58. ¿Lo tienen? De cierto os digo, antes que Abraham fuese... ¿Te fijas? Ya no era simplemente Juan el Bautista diciendo, yo era antes, el que viene de mí es antes de mí. Ya no es simplemente el que es antes de mí, ya no es simplemente
yéndonos a Juan el Bautista un poco antes, sino que nos está llevando hasta Abraham. Dice, y antes que Abraham fuese, yo soy. La expresión que usó Dios en el Éxodo para decir, yo soy el que soy. O sea, este Jesús era el que era antes de que Abraham fuese. Cristo retrocede entonces hasta Abraham y Él dice, yo soy el que soy. A veces perdemos el asombro de la salvación primeramente porque olvidamos quién fue ese que vino a ejecutar el plan de salvación. Escucha bien, a veces perdemos el asombro de la salvación porque primeramente olvidamos quién es aquel que vino a ejecutar el plan de salvación. Te aseguro que si tú un día recibieras, no sé, alguno de tus artistas favoritos en tu casa hacer una buena obra, ese suceso nunca se te olvidaría. No es lo mismo que venga Luis Miguel a darte una despensa o a darle una despensa a los de tu colonia, a que vaya yo y les dé una despensa a los de tu colonia. ¿Me explico? Eso no va a hacer nada. Entonces, nosotros debemos asombrarnos de la salvación porque no fue un hombre común el que lo hizo, sino fue el Hijo de Dios que vino, que se encarnó. De hecho, hace algunas semanas veíamos Filipenses. Y quiero que tú vayas conmigo a Filipenses. Es un texto que también leemos mucho, pero quiero que tú lo veas en este contexto porque quiero que tú te asombres de esto. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículos 5 al 8 dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjense bien, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de... Imagínense esto, o sea, no es Luis Miguel quien en algún momento viene y se ensucia sus zapatos con el polvo de alguna colonia de aquí, de la quemada. ¿Me explico? No es ese. El poseedor de la gloria, del reino, merecedor de la adoración celestial, es quien se encarnó y nació como un hombre. Él no estimó ser Dios. Él no estimó tener la misma gloria que el Padre. Él no estimó tener el mismo servicio de los ángeles. Él se hizo hombre. Él se humilló a sí mismo. Y lo hizo para llevar a cabo una misión en particular. No había nadie capaz de llevar a cabo esa obra de salvación. Escuchen esto. No había nadie capaz de llevar a cabo la obra de la salvación. Solo Jesús. Vea Romanos capítulo 3. Pablo explica muy bien esto. Y yo vamos a estar leyendo algunos textos porque quiero que tú te asombres. Romanos capítulo 3. Versículo 21. Vean lo que dice. Pero ahora, aparte de qué, se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, lo que está hablando acá, voltéenme a ver, voy a explicar el pasaje. Está diciendo, mira, ¿sabes qué? Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, hay un medio para el cual antes usaba para llevarla a la gente así. Pero ahora, ¿saben qué? Dios ha manifestado cómo el hombre puede ser justo delante de Él, cómo el hombre puede ser declarado inocente de sus pecados, no solamente ir yendo a sacrificar un corderito, no solamente cumpliendo los mandamientos, es lo que está diciendo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, dice, la justicia testificada por la ley y por los profetas. Es decir, ¿sabes qué? Dios ha dado una justicia que fue testificada desde la ley y desde los profetas. Ahora continúen leyendo conmigo. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe, o sea, por medio de creer. Es una justicia que se obtiene por medio de creer. ¿En quién? En Él, dice, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que
creen ¿en quién? En Jesucristo. Fíjate la razón por qué en Jesucristo. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia mediante el sacrificio que es en Cristo Jesús. Ahora, ponme mucha atención. No hay otro hombre que pueda salvarnos. Tú no puedes confiar en tu mamá, no puedes confiar en tu esposa, no puedes confiar en tus hijos para salvarte, porque todos somos igual de pecadores. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Solamente Jesús, que fue un hombre diferente, es el que es capaz de perdonarnos. Ese Salvador es único. Y lo que lo hace único es que es Dios. Dios vino a encarnarse para llevar a cabo su misión. Ese paso por Jericó y que haya llamado a Zaqueo es algo asombroso. Ese que llamó a Zaqueo era Dios mismo. Dios pisó la tierra que creó. Él respiró el aire y fue alumbrado por el sol que llamó existencia en el principio de los tiempos. ¿Sí te fijas? Este era el agente perfecto para la misión rescate. No había nadie tan capacitado como Jesús. Vamos al segundo encabezado de hoy. La misión y el objetivo encomendados. Ya tenemos el agente, ya vimos que este agente es capaz. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer este agente? ¿Cuál es el objetivo de su misión? Rápido lo sabemos. Buscar y salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. Aquellos que jugamos algún juego en línea, sabemos que cada partida tiene una misión en particular. Y de hecho, cada juego, ¿verdad? Cada partida tiene diferentes misiones que tú debes lograr para que te den puntos extra. Matar de tal manera a tal jugador, o deslizarte 3 veces, o qué sé yo. ¿Me explico? Ahora Jesús resalta que vino con una misión en particular. Primordialmente es buscar y salvar, y el objetivo es lo que se había perdido. Es natural pensar que se busca lo que se pierde. ¿Alguien se le ha perdido algo? Alguien muy seguido, ¿verdad? Pero nosotros buscamos cuando no sabemos dónde está lo que hemos perdido. Es decir, nosotros buscamos y decimos, ¿dónde está eso que perdí? ¿Dónde está eso que perdí? Andamos buscando en un lugar, andamos buscando en otro lugar, pero no es a lo que se refiere este pasaje respecto a Dios. ¿Se refiere que Dios no sabe dónde estaba lo que perdió? No. ¿A venir y buscar a ver qué onda? No. Esta expresión denota lo completo de su obra. Él vendría, buscaría y salvaría. Es como decir, ve por favor y busca la catsup que está en el refrigerador. ¿Qué vas tú a hacer? Vas a ir a encontrar, a hallar algo. Esto es el sentido de esta expresión. Pero el Hijo del Hombre vendría a buscar y salvar. Él no solamente vendría a buscar. Sí, mamá, aquí está en el refrigerador. No, Él iba a tomar e iba a hacer una acción con eso que Él buscó. Así que Él haría lo necesario para salvar. Y por ejemplo, para salvar tendría que encarnarse. Entonces preguntémonos por un momento, ¿qué era aquello que se había perdido? ¿De qué manera estaba perdido? ¿Alguien sabe? Vayan conmigo, por favor, porque Pablo ilustra claramente estas palabras, a 1 de Timoteo capítulo 1.
Y vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. ¿Lo tienen? Dice 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino ¿a dónde? Al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. De los cuales yo soy el primero. ¿Qué fue lo que Cristo vino a buscar y salvar? A los pecadores. ¿Quiénes eran los que estaban perdidos? Los pecadores. Pablo nos dice que los pecadores estaban perdidos, pero la pregunta es, ¿cómo se pierden? Pregúntate, ¿cómo un pecador está perdido? Y nuevamente Pablo lo dice, ve lo que dice el versículo 12 al 14. Fíjate lo que está diciendo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia en incredulidad. Por la gracia de nuestro Señor pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Sabes? Ve tú. Si te fijas, aquí hay algo que nos dice muchas cosas. ¿Cómo estaba perdido Pablo? ¿En qué estaba perdido Pablo? En su ignorancia. ¿En su qué? Pecado. ¿Dónde se pierde el pecador? En su pecado. El pecador, insisto, se pierde en su pecado. El pecador está esclavizado a él. Está en aflicción, oscuridad y tinieblas. Pregunta, ¿alguien alguna vez se ha fijado cómo es la persona que se deleita en su pecado? O incluso tú mismo puedes fijarte. Se sienten frustrados, se sienten adoloridos, quieren ya dejar de pecar, quieren dejar de hacer eso, pero les sigue gustando, y en medio de vislumbres de gracia ellos dicen, ¿por qué lo hago? Quiero salir, pero no puedo, lo hago porque me gusta, pero no te gusta. El pecador está perdido. El pecado hace que nos extraviemos, que nuestras emociones estén extraviadas, que nuestros deseos estén perdidos, y lo más terrible es que nos ponen en contra de Dios y no podemos salir por nosotros mismos. Perdidos es la mejor palabra para describir a un pecador no arrepentido. Cierren la puerta, por favor. Perdido es la mejor palabra para describir a un pecador. ¿Alguna vez te has sentido perdido? Ve tu pecado. Jesús vino a buscar, y mientras caminaba un día por Jericó, dice que encontró a Zaqueo. Ese hombre perdido estaba bastante extraviado. ¿En dónde? En su pecado. No conocemos más de la vida de Zaqueo, pero solamente que era un publicano rico y chaparro. No, chaparrito. Así que por la condición social, vivir en ese tiempo emocionalmente no era algo agradable. Dije que eran considerados como abusivos, extorsionadores, traidores a la patria, así que ten la seguridad de que Zaqueo no podía salir a la calle sin recibir una mala cara. No podía quizá ir a un establecimiento, ¿me explico? Pero ¿qué crees? Un día, procurando saber quién era Jesús, se encuentra y recibe un llamado especial y eficaz. Ante las palabras de Jesús, con la intención clara de llevarnos a Él, testificadas por el corazón, no queda más que responder. Zaqueo estaba arriba. Jesús le dice, Zaqueo, baja. Y Zaqueo respondió con gozo. Y solo es uno de aquellos que la Biblia nos muestra que obedecen a Jesús en su llamado. ¿Recuerdan lo que pasó con los apóstoles?
Ellos en cuanto estaban pecando le dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Dice que dejaron las barcas y las redes. ¿Qué pasó con Leví, con Mateo? Estaba en la mesa de los tributos y dijo, sígueme. ¿Y qué hizo? Dejó todo. Zaqueo no sabía quién era Jesús, pero Jesús sí sabía quién era Zaqueo. Jesús vino a buscar y salvar. Escucha bien, Jesús vino no solo a buscar, ni tampoco solamente a salvar. Él vino a buscar y salvar. Él busca y rescata, termina la obra. Así como Lucas ha dicho de la oveja perdida, ¿recuerdan eso? Eso lo tenemos en el capítulo 15. Y dice que deja las 99, el pastor va y busca la oveja perdida. Cuando la encuentra dice que la toma y la pone consigo y la trae al redil. Así Jesús, Él no solo vino y buscó, sino que también se aseguró que su obra fuera completa yendo a la cruz del Calvario. No habría servido solo venir y buscar. Él vino para salvar, y salvar requería su encarnación y su muerte, la muerte de un hombre que es Dios, la muerte del eterno Hijo de Dios. ¿Se fijan lo asombroso de esto? A todos nos gustan las películas donde aquel héroe que va a salvar o aquellos que son parte del equipo mueren por defender o por cumplir su misión, ¿va que sí? Aquí pasó algo similar. El agente mejor capacitado, ¿recuerdan esa película de Armagedón cuando Bruce Willis salva a todos, hace alguna treta, los manda a todos en el cohete, y cuando van en el cohete, él dice, pues yo voy a explotar este meteorito. Y todos llorando porque Bruce Willis iba a morir. ¿Me explico? Si fuera una película como la que estoy narrando, a muchos se nos saldrían las lágrimas. ¿Pero qué crees? No es Iron Man frente a Thanos. Es Jesús ante la ira del Padre, sufriendo el castigo para salvar a los suyos. Es el Hijo de Dios quien está muriendo y recibe el castigo para salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido. Muchos de nosotros estábamos perdidos, y algunos aún continúan perdidos de los que están aquí. Necesitas ir a Jesús. Finalmente vamos al último encabezado de hoy. Una misión cumplida. La misión es cumplida porque Zaqueo es encontrado. Después de pasar tiempo con Jesús, Zaqueo tiene una respuesta asombrosa. No sabemos qué le predicó, pero sí sabemos que fue el Evangelio, porque era lo que Jesús predicaba. Imagínate a Zaqueo recibiendo esas palabras: Zaqueo, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Lee conmigo los versículos 8 y 9 de Lucas. Entonces, dice Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Aquí tenemos la respuesta de un pecador arrepentido. Escucha bien, la respuesta de un pecador arrepentido. Pone la mitad de sus bienes a la disposición de los pobres. A los defraudados dice que les va a regresar todo cuadruplicado. Esa es una muestra de un arrepentimiento genuino. Esa es la muestra de un pecador que ha sido encontrado y ahora sabe cuál es el camino correcto. Y ¿sabes qué? Al exponer el evangelio al perdido, tú le estás diciendo y le estás mostrando el camino correcto para que salga de su extravío. El pecador que se deleita en el pecado se encuentra, dijimos, perdido. Y cuando tú le expones el evangelio, sabes que le estás exponiendo el camino correcto. Sabes qué debes de hacer. Le muestras que debe dejar, a quien debemos de amar y a quien debemos de obedecer. Es por eso que es natural tomar el camino correcto. Es por eso tomar el camino cuando alguien se está divorciando y se le muestra el evangelio. Los perdidos son encontrados y saben a qué camino recorrer.
Cuando el pecador está extraviado en el pecado de tranza, de robo, y se le expone el evangelio, el perdido es encontrado, sabe a dónde caminar, sabe a quién caminar, sabe por dónde caminar. El evangelio es el camino para el perdido. Y el arrepentimiento es la primera muestra de caminar por ese camino expuesto. De pronto el perdido se le muestra, de pronto el perdido sabe claramente cuál es su condición, por qué está donde está. Es como cuando vas al médico, te dicen que tienes una enfermedad y sabes qué tienes que hacer. Es así cuando las palabras de Jesús cobran sentido, entonces. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Jesús elogia a Zaqueo por la respuesta al evangelio. Ahora, ¿sabes cuál es el énfasis de este relato de Lucas? Ilustra la salvación de un rico, y de un rico no cualquiera, de un rico muy odiado. Ve conmigo el capítulo 18, versículo 18. Ahí mismo en Lucas 18, ve lo que dice. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás. ¿Recuerdan ese cuando el joven rico se le acerca a Jesús y que Jesús termina diciéndole: una cosa te falta, mira, ve y vende todo lo que tienes? Ahora ve el versículo 25. ¿Este joven se arrepintió? No, este joven simplemente se fue. Versículo 25. Dice: Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es imposible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado... Desde el versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido el muchacho, dijo: cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que lo oyeron dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para... ¿Saben qué es lo que estamos diciendo Jesús con esto del rico? ¿Saben por qué Lucas puso esta parte del rico que era publicano aquí? Porque es el Señor quien salva. El Señor es capaz de salvar al pecador más pecador. Aquel que tiene la concepción de sí más grande del pecado. Aquel que está perdido. No sé cuántas veces la gente habrá pensado que para Zaqueo ya no habría perdón de Dios. Esto se llegaba a pensar, como dije, los publicanos, y ahora este rico y pecador, no como ese joven que había cumplido todos los mandamientos, pero que se había ido triste. Zaqueo no escatimó sus bienes, los puso a la disposición de los pobres. A los que había hecho mal, les iba a regresar cuadruplicado. Y te digo algo, no importa cuál sea tu pasado, no importa cuántos mandamientos hayas tenido. Primero, si no amas al Señor. Segundo, si no estás con un corazón dispuesto a servirlo y amarlo. Si tú eres de los que tiene muchos bienes, si tú eres de los que tiene una vida muy recta, pero no le pertenece tu corazón a Jesús, estás perdido. Pero si tú no tienes nada, eres considerado de lo peor, tienes en conciencia todos tus pecados, hay perdón para ti. Hay perdón para ti. ¿Qué lección nos deja este pasaje? Primero, estamos hablando de estos domingos de Adviento, y esto debe de llevarnos a meditar, a agradecer por la salvación que el Señor trajo a nuestra vida. Navidad es ese tiempo en el cual Dios, el Creador, se hizo hombre. Debemos de estar asombrados por eso. Yo veo a la gente en mi oficina que se andan preocupando ya por qué van a hacer el 24, por qué van a hacer, cómo se van a hacer la comida, qué llevar cada uno en sus familias. Pero le pregunta: ¿qué estás haciendo tú para glorificar este suceso del nacimiento de Jesús?
No podemos reducir la Navidad a simples cosas materiales, a una familia que se reúne. Debemos encontrar la Navidad en Jesús, el autor de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque, como lo decía, no todos tenemos una familia muy linda. No todos tenemos el dinero que quisiéramos. Pero también debes de pesarte a ti mismo y preguntarte si has respondido a Jesús como Zaqueo o aún estás perdido. Es necesario que contemples la obra salvadora del Señor, que su amor lo veas y puedas tú correr hacia Él. Él vino a morir por amor a ti, para salvación al perdido. Así que si tú crees que estás perdido como Zaqueo, si tú crees que tienes tus pecados ahí, el Señor ofrece perdón para ellos. Eso es el Evangelio. El Evangelio es: arrepiéntete de tus pecados. Has fallado delante de Dios. El pecado te ha esclavizado, pero la noticia del Evangelio no solamente es haz lo correcto, sino es recibir el amor de Dios que te ayuda a hacer lo correcto. Y a ti que eres creyente, debes de este tiempo prepararte para vivir a la luz de la Navidad. Prepararte para estar recordando a Jesús, que Él murió por ti cuando tú estabas perdido. Él te salvó y ahora debes adorarlo por el resto de tu vida. Es lo mejor que debes y que puedes hacer, porque al Señor te da lo que necesitas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Nuevamente, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ponte de pie, por favor. Y por un momento, creo que tú debes de considerar tu vida a la luz del Señor. Este es un mensaje predicado a la Iglesia Sobre la Roca en Ciudad Delicias, Chihuahua, México. Síguenos en nuestras redes sociales como Sobre la Roca Delicias.